Bueno, hola, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la explicación del trabajo práctico de hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Nos habíamos quedado a la vuelta del recreo y vamos a hablar un poco de la sustancia oxígeno. Bueno, el dioxígeno, que es la forma alotrópica más frecuente que solemos encontrar de la sustancia simple oxígeno, es un gas incoloro, inodoro, insípido e insoluble en agua. Es un gas que tiene propiedades oxidantes, ¿sí? Y de ahí a recordar un poquito algo que por ahí charlamos en los primeros TPs o por ahí o también mencionamos muy por arriba en la parte de hidrógeno, es que las redox, ¿sí? O mejor dicho, las reacciones de combustión, que son reacciones con oxígeno, son un caso particular de reacciones redox, ¿sí? Donde el comburente es el oxidante en esa redox y el combustible es el reductor. Entonces, de ahí está el hecho de que una sustancia puede actuar o no como comburente, ¿sí? En este caso, en una combustión el oxígeno siempre se reduce, por eso es el oxidante, y por lo tanto es el comburente en la combustión, ¿sí? El combustible será la especie que se oxide. El oxígeno gaseoso como dioxígeno está presente en aproximadamente un 20% en volumen en la atmósfera, ¿sí? Es un gas presente, y en la forma principal en la cual se encuentra el elemento en la Tierra es como agua, ¿sí? No como oxígeno 2. Bueno, el oxígeno ya sabemos que reacciona con otros elementos para dar óxidos, pero también pueden formarse peróxidos y superóxidos, que los vamos a charlar ahora en un ratito. Y por último, el oxígeno podemos obtenerlo en el laboratorio, por ejemplo, por descomposición de sustancias oxigenadas o también oxidando a estas mismas especies. En algunos trabajos prácticos anteriores vimos, por ejemplo, la descomposición de óxido de mercurio, que da oxígeno, la descomposición de clorato de potasio, que también da oxígeno. Esta la vimos en nuestro TP introductorio cuando vimos cómo calentar un tubo de ensayos. Esta la estudiamos en el trabajo práctico número 1, cuando estudiamos reacciones de descomposición. También podemos ver que oxidando, por ejemplo, agua oxigenada con nitrato de plata, o sea, con sales de plata, se obtenía oxígeno. Y otras formas también que podemos emplear es, por ejemplo, descomponiendo permanganato de potasio, o sea, de forma similar a la del clorato. Esto es una oxosal con un alto número de oxidación y con un alto contenido de oxígeno. Fíjense que tiene 4 oxígenos, entonces esto se puede descomponer liberando, liberando oxígeno. Eh, o también podemos descomponer el agua oxigenada, ¿sí? De la cual vamos a hablar ahora en un ratito, con dióxido de manganeso, ¿sí? El agua oxigenada se descompone espontáneamente en oxígeno y el dióxido de manganeso no actúa como reactivo, sino que funciona como un catalizador. Un catalizador es una sustancia que, como dice acá, modifica la velocidad de una reacción química. O sea, la puede acelerar o la puede retardar, pero no cambia ningún otro aspecto en la reacción, ¿sí? Nosotros macroscópicamente solamente vamos a ver que cambia la velocidad. Entonces, este dióxido de manganeso puede acelerar la descomposición del agua oxigenada y eso va a desprender oxígeno, ¿sí? Que lo vamos a ver en un ratito. Pero estos dos son ensayos que vamos a ver para obtener oxígeno en el laboratorio. ¿Cómo vamos a obtener oxígeno y verificar sus propiedades en el TP, además de las reacciones que mencionamos antes? Bueno, piensen que recién mencionamos que el oxígeno es un gas insoluble en agua. Entonces, vamos a usar nuevamente la cuba hidroneumática. En este tubo de ensayos, que es el tubo de obtención, vamos a poner clorato de potasio y dióxido de manganeso, que en esta reacción también funciona como catalizador. O sea, no es que el dióxido de manganeso solo funciona para acelerar o retardar reacciones, pero sí es cierto que cataliza muchas reacciones en las cuales se libera oxígeno.
Entonces, lo que vamos a hacer es, en un tubo de ensayos, colocar clorato de potasio y dióxido de manganeso, vamos a calentar y se va a empezar a desprender oxígeno que va a empezar a llenar este tubo lleno con agua y esto empuja o desplaza al líquido, permitiendo que se recoja el gas, ¿sí? Acá de nuevo el oxígeno lo recogemos en la cuadra neumática porque es insoluble. Respecto a las propiedades del oxígeno, ¿sí? Acá tenemos mi ecuación de reducción a agua, ¿sí? El oxígeno principalmente se reduce a número de oxidación -2, que es el más estable, ¿sí? En medio ácido y acá en medio básico que se reduce a oxidrilo. Y podemos ver que el potencial en medio ácido es mucho mayor que el potencial en medio básico. Esto lo que nos está marcando es que el oxígeno es más oxidante en este medio que en este medio, ¿sí? En medio ácido es más oxidante que en medio básico. Acá tenemos algunas reacciones que vamos a ensayar, ¿sí? Para verificar estas propiedades oxidantes. Por ejemplo, la reacción con distintas sustancias simples como azufre, carbono o hierro, donde obviamente se van a formar los óxidos. Y, por ejemplo, la oxidación de algunas especies como el hierro 2, el manganeso 2 y el ioduro, ¿sí? Que son reactivos que justamente uno no puede dejar expuestos al aire, porque si uno deja un frasquito destapado al aire y el aire entra en contacto con esa solución o con ese reactivo, muy posiblemente se den estas reacciones de oxidación, ¿sí? El hierro 2 pase a hierro 3, el manganeso 2 pase a dióxido de manganeso, el ioduro pase a yodo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ensayar estas reacciones para verificar qué ocurren estos cambios. Compuestos del oxígeno, ¿sí? Bien, en esta tablita tenemos enmarcados a todos los compuestos o a las familias de compuestos que principalmente forma el oxígeno, por lo menos a los binarios, ¿sí? A los que están formados solo por dos elementos. Entonces tenemos a los óxidos que son bien conocidos, donde el oxígeno actúa con un número de oxidación -2, que tienen, en caso de ser iónicos, están formados por el ion óxido. Y algunos ejemplos claros son el óxido de potasio, dióxido de azufre, óxido de aluminio. Estos dentro de todo lo saben escribir. Y también sabemos que los óxidos, por ejemplo, cuando tienen, o sea, así como están los óxidos, también están los hidróxidos, donde este óxido tiene unido un hidrógeno. Por eso se llama hidróxido, ¿sí? Que suelen estar unidos a cationes metálicos y formar los hidróxidos que ya conocemos. Haciendo un paralelismo en los peróxidos, ¿sí? El número de oxidación del oxígeno ahora es -1. La diferencia más importante que hay es que en los peróxidos hay un grupo peróxido que es este, el oxígeno 2, 2-, porque este grupo peróxido deriva de la sustancia simple oxígeno. Entonces, acá lo que podemos ver es que en el grupo peróxido siempre hay dos átomos de oxígeno, que cada uno tiene número de oxidación -1 y por eso la carga es -2. Y cuando queremos escribir sus fórmulas, lo que tenemos que invertir es este -2. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Voy a ver cómo se deducen estos tres peróxidos para que se entienda. Supongamos que queremos escribir el peróxido de potasio. ¿Cómo llegamos a esta fórmula? Bueno, ustedes tienen potasio. El potasio tiene número de oxidación +1. Y tenemos que escribir, como es peróxido de potasio, hay que escribir a este grupo peróxido, que es el oxígeno 2. Y sabemos que esto tiene carga -2. Entonces acá lo que podemos hacer es invertir los números de oxidación. Este 2 va a pasar acá, este 1 va a pasar acá, ¿sí? Pero nosotros sabemos que los químicos no escribimos el 1, o sea, este 1 no se suele escribir. Entonces este peróxido de potasio lo podemos escribir así. O lo podemos escribir simplemente así. Omitiendo el paréntesis. Ahora, como acá hay un paréntesis que tiene un 1, no puedo simplificar este 2 con este 2, ¿sí? Porque justamente acá hay un 1
que me está indicando que tengo un grupo peróxido. Hagamos el ejemplo del peróxido de bario. En el caso del bario, el número de oxidación es más 2. Acá tenemos oxígeno menos 2 y este es el grupo peróxido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá al invertir nos queda un 2 sobre el bario que viene de este menos 2 y este más 2 pasa como un 2, este más 2 pasa como un 2 afuera del paréntesis. Ahora, este 2 sí lo puedo simplificar con este 2 y entonces la fórmula del peróxido de bario me queda bario, oxígeno, 2. ¿Sí? Y este es el peróxido de bario. Por último, hagamos el peróxido de aluminio. El peróxido de aluminio va a ser aluminio, oxígeno 2. El aluminio tiene número de oxidación más 3. El oxígeno tiene, el peróxido, perdón, tiene menos 2. Acá, ¿sí? Recuerden que es menos 2 porque cada oxígeno tiene número de oxidación menos 1. Este 2 va a pasar a ser la atomicidad del aluminio. Este 3 va a pasar a ser la atomicidad del grupo peróxido. Entonces nos queda esta fórmula, aluminio 2, peróxido 3. ¿Sí? Y esta es la fórmula del peróxido de aluminio. Bien, espero que se entienda. Cualquier duda, si no, nos consultan. Y vamos ahora a los superóxidos. Los superóxidos son un caso similar a los peróxidos, ¿sí? En los cuales el oxígeno actúa con número de oxidación menos un medio. Es un poco difícil de explicar, posiblemente lo vean mejor en teoría de química inorgánica o en algún momento de algún año superior, pero lo importante es que así como hay un grupo peróxido donde cada oxígeno tiene número de oxidación menos 1 y como tenemos 2, me queda 2 menos, acá tengo dos oxígenos, cada uno con número de oxidación menos un medio. Entonces 2 por menos un medio me queda menos 1 y por eso el grupo superóxido tiene carga menos 1. Y la escritura de los compuestos es similar a los peróxidos. O sea, yo voy a tener, por ejemplo, superóxido de potasio, que queda así porque el potasio, esto es un 2 deforme, pero es un 2. El potasio tiene el número de oxidación más 1 y el superóxido, el grupo superóxido, tiene el número de oxidación menos 1. Entonces este 1 pasa para acá y este 1 pasa para acá. Si tengo el caso del superóxido de bario, el bario tiene número de oxidación más 2, el superóxido tiene menos 1, entonces este menos 1 pasa a ser la atomicidad del bario y este 2 pasa a ser la atomicidad del grupo peróxido. Entonces me queda superóxido 2. Disculpen, acá dije peróxido es superóxido. Y en el caso del aluminio también se ve fácil, ¿no? Si el aluminio tiene más 3 y todo este grupo superóxido tiene menos 1, entonces este 1 pasa acá, este 3 pasa acá. Bien. En los peróxidos, al igual que en los óxidos, existe la posibilidad de que al haber dos cargas negativas pueda quedar el grupo peróxido unido a un hidrógeno y así como acá se forma el grupo hidróxido, porque es el óxido con un hidrógeno, acá tenemos el grupo hidroperóxido, ¿sí? Que es el grupo peróxido con un hidrógeno, ¿sí? Este grupo va a aparecer mucho cuando haya peróxidos en medio básico. Y por ejemplo, acá tenemos escrito el hidroperóxido de potasio. En el caso de los superóxidos, como solo tienen una carga negativa, no existe la posibilidad de formar hidrosuperóxidos, ¿sí? Los hidrosuperóxidos no existen. En todo caso, existe el superóxido de hidrógeno, que es un compuesto que sería el equivalente al agua o a el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Bien.
Algunas propiedades importantes, ¿sí?, de los peróxidos y los superóxidos es que, por ejemplo, los peróxidos reaccionan con agua y forman peróxido de hidrógeno. O sea, si yo, por ejemplo, tengo peróxido de bario y reacciona con agua, esto me va a dar hidróxido de bario y agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, ¿sí? Acá podemos ver que el peróxido de bario es un peróxido de un metal y entonces es un peróxido básico. Por otro lado, los superóxidos dismutan en agua formando hidroperóxidos y oxígeno, ¿sí? Este término dismutar, al igual que la comproporción que mencionamos en el video pasado de hidrógeno, están explicadas en el video 2 de hidrógeno, y una dismutación consiste en que un mismo elemento, una misma especie de un elemento, se oxida y se reduce a dos especies diferentes de ese elemento. O sea, acá tenemos el superóxido, que sabemos que el oxígeno tiene número de oxidación menos un medio, ¿sí? El oxígeno tiene menos un medio, y se transforma en el hidroperóxido. El hidroperóxido, el oxígeno actúa con menos uno, y en oxígeno, que actúa con cero, ¿sí? Entonces acá podemos ver que el hidroperóxido perdón, el superóxido se reduce a hidroperóxido, o sea, a un peróxido de alguna forma, y se oxida a la sustancia simple oxígeno. La misma especie de un elemento se oxida y se reduce a dos diferentes del mismo elemento, ¿sí? O sea, son todas especies de oxígeno en este caso. Bien, fíjense que de hecho la reacción entonces de los superóxidos en agua es una redox y la de arriba no. La de arriba es una reacción de alguna forma de desplazamiento. Los hidrógenos del agua se unen al grupo peróxido y el bario se une al oxidrilo que queda. Eh, Así que bueno, nada, para que más o menos tengamos un panorama de cómo reaccionan en agua. Bien, empecemos a estudiar ahora a estos compuestos con un poquito más de detalle. Vamos a empezar con el agua, y al hablar de agua estamos hablando de oxígeno con número de oxidación -2 principalmente. Esta es la estructura química de la molécula de agua, ¿sí? El agua es una sustancia molecular que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El agua es una especie bastante importante. Ustedes el año que viene van a tener toda una materia que se dedica a estudiar los sistemas químicos en solución acuosa. Algo importante que es una idea que vamos a ir sembrando, no la vamos a usar tanto, pero vamos a ir como haciendo que la vayan digiriendo de a poco, es que el agua es una molécula que tiene propiedades anfóteras, porque puede disociarse muy poco. Y cuando decimos muy poco, realmente es muy, muy poco. Al disociarse tan poco, vamos a considerar que no se disocia, y por eso nosotros en las redox decimos que el agua no se disocia. Pero en realidad, el agua tiene un comportamiento anfótero, ¿sí?, cuando se disocia, porque puede liberar un catión hidrógeno y un anión oxidrilo. Entonces puede comportarse como ácido liberando cationes hidrógeno o como base liberando aniones oxidrilos. Y eso es lo que significa que tenga propiedades anfóteras. La idea es que en esta reacción se rompe una de las uniones oxígeno-hidrógeno, y este hidrógeno queda con carga positiva y este oxígeno queda con carga negativa. El agua puede reducirse a hidrógeno, esto lo estudiamos bastante bien cuando vimos las reacciones de metales con agua, pero también puede oxidarse a oxígeno, aunque este proceso es bastante más difícil de llevar a cabo en el laboratorio. El átomo de oxígeno de la molécula de agua tiene pares de electrones libres y eso le da cierta reactividad frente a iones metálicos, en particular para actuar como ligando y formar complejos. Acá podemos ver, por ejemplo, que esto es una sal, es un compuesto iónico, ¿sí?
la sal por decir un ejemplo, que cuando se disuelve en agua, los iones pasan a estar rodeados de moléculas de agua. Este es un proceso que ustedes van a estudiar mejor en química inorgánica teoría. Pero lo importante es que si ustedes tienen un cristal iónico y lo disuelven en agua, los iones se separan y pasan a estar rodeados de moléculas de agua. En ese proceso van a ver que los cationes se rodean o se asocian al átomo de oxígeno del agua y a veces se asocian tan íntimamente que establecen enlaces de coordinación y forman complejos, ¿sí? Entonces, muchas sales, sobre todo de metales de transición, en realidad todas las sales, no vamos a mentirlas, casi todos los cationes metálicos, cuando están en solución acuosa se van a encontrar en forma de suacuo complejo. A veces estas aguas, estas aguas que están actuando como ligandos, ¿sí? Eh, quedan retenidas incluso si evaporamos el agua. O sea, si nosotros disolvemos una sal en agua y después evaporamos el agua, recuperaríamos los cristales de la sal. En ese proceso, a veces estas moléculas de agua que se asocian más fuertemente pueden quedar retenidas. Y eso da lugar a lo que se llaman los hidratos, ¿sí? Los hidratos son sustancias que en general son sales, aunque también pueden ser óxidos, que dentro de su estructura tienen moléculas de agua retenidas, como podemos ver en esta estructura, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, un cristal de una sal, donde las esferitas verdes representarán un anión y las amarillas un catión, o puede ser que sea al revés. Pero lo importante es, los compuestos iónicos suelen tener estructuras cristalinas ordenadas, porque siempre fíjense que tienen que haber un catión en el medio de dos aniones, si no habría repulsión. Y lo importante de esto es que, bueno, como les dije antes, si nosotros disolvemos una sal en agua, se forma una solución. Si esta solución la evaporamos el agua, puede ser que algunas moléculas de agua queden retenidas dentro de la estructura del cristal, ¿sí? Principalmente por la formación de acuacomplejos, y entonces eso da lugar a este tipo de sustancias, como podemos ver acá, que son los hidratos, ¿sí? Acá tendríamos la formación de el sulfato de tetraacuo cobre 2, que sería lo que ocurre cuando disolvemos sulfato cúprico en agua. Si nosotros este sulfato cúprico, a este sulfato de tetraacuo cobre 2, le evaporamos el agua, parte de estas moléculas de agua quedan retenidas. No necesariamente es la misma cantidad que la de los ligandos, ese es un dato importante, y forman alhidrato, ¿sí? Que sería este. Este se llama sulfato cúprico pentahidratado, que dentro de su estructura el sulfato cúprico retiene 5 moléculas de agua. Si este hidrato lo calentamos intensamente, vamos a hacer que esta agua que está retenida en el cristal, ¿sí? Se evapore, se pierda como gas, y ese proceso puede ser por etapas, hasta llegar al sulfato cúprico que ya no tiene moléculas de agua, y ese se conoce como sulfato cúprico anhidro. Algunas de estas sales anhidras, ¿sí? Pueden volver a incorporar moléculas de agua que estén presentes como vapor en el aire, ¿sí? O sea, por la humedad del aire, y volver a formar los hidratos, ¿sí? En el caso del sulfato cúprico, el sulfato cúprico pentahidratado es el que se vende comercialmente y es el que usamos todos los días cuando vemos un frasco, que es ese sólido de color celeste que solemos ver. Ahora, el sulfato cúprico anhidro es blanco, ¿sí? Entonces, este es un dato interesante porque fíjense que justamente las soluciones de cobre son de color celeste, el sulfato cúprico pentahidratado es de color celeste, pero el sulfato cúprico anhidro es blanco, no tiene color. Entonces, ¿esto qué nos está señalando? Si cuando hay agua está celeste, cuando está en solución, que forma el complejo con agua, está celeste, es porque estas aguas, de alguna forma, son estas aguas que quedan asociadas al catión cobre. Esto es bastante difícil, yo entiendo que por ahí no terminan de cerrar algunas ideas, lo vamos a explicar mejor en la clase presencial.
Pero un dato interesante que tenemos sobre estas propiedades del agua y sobre estos hidratos es que explican los cambios de color en estos muñequitos del clima que son tan famosos cuando vamos a la playa y los traemos de recuerdo, ¿sí? Por lo general, estos muñequitos del clima dentro de las figuras tienen sales de cobalto, que lo que nosotros decimos es que cuando están azules es porque hay buen clima o buen tiempo, y cuando están rosadas es porque hay mal tiempo, porque está próximo a llover. Bueno, en realidad lo que ocurre es que las sales de cobalto anhidras sin agua son son azules, y las sales de cobalto rosadas son sales hidratadas. Cuando está por llover, aumenta mucho la humedad en el ambiente. Entonces estas sales de cobalto se hidratan y toman este color rosado. Cuando no está por llover, por lo general la humedad es bastante más baja y entonces estas sales de cobalto pierden sus moléculas de agua y pasan a la forma anhidra, que es de color azul. Entonces, en realidad, estas figuras no indican si va a llover o no, sino que indican la humedad. Podría haber un nivel altísimo de humedad y no necesariamente llover, y la figura debería ponerse rosa. Dato para contar en la cena. Otras propiedades importantes que tiene el agua cuando se asocia a ciertas sustancias es la delicuescencia y la eflorescencia. La delicuescencia es una propiedad que tienen las sustancias de absorber vapor de agua del ambiente, ¿sí? Y humedecerse. Si la sustancia es tan delicuescente que absorbe agua y termina disolviéndose, o sea, termina formando una especie de charquito, ¿sí? Porque absorbe agua del ambiente y se termina disolviendo en esa agua, se dice que es higroscópico, ¿sí? Delicuescencia es la propiedad de absorber agua cuando forma una solución que nosotros ponemos unos cristales de una sustancia y termina formando un charquito porque absorbió muchísima agua, se dice que es higroscópico, ¿sí? La fluorescencia es la propiedad opuesta, es la propiedad que tiene una sustancia cuando tiene agua de perderla, de liberarla al ambiente, ¿sí? Eso es lo que se conoce como eflorescencia. Por lo general, para conservar sustancias delicuescentes o higroscópicas, que son susceptibles a la humedad del aire, en el laboratorio usamos este recipiente que se conoce como desecador. Acá hay una base que no se llega a ver y en la parte inferior hay una sustancia que es muy delicuescente que se llama sílica gel. Esta sílica gel lo que hace es mantiene la atmósfera o el aire dentro del desecador seco, sin humedad. Entonces uno acá puede guardar reactivos que sean susceptibles a la exposición por la humedad del aire. Otro ejemplo de sustancia delicuescente es la sal. Ustedes habrán visto que a veces a la sal se les agregan granitos de arroz o de café, y eso es porque si no la sal se humedece con el vapor de agua del ambiente y se apelotona. Eso, por ejemplo, sería una sustancia que solo es delicuescente, no es higroscópica, ¿sí? Entonces, la sal, por ejemplo, es una sustancia delicuescente. Un ejemplo de una sustancia fluorescente es el cemento. El cemento se coloca en la mezcladora en polvo con agua, se esparce y después se deja secar. En ese proceso de secado, la idea justamente es que secar quiere decir que pierda el agua. O sea, el agua es como sirve para desparramar, para que forme esta pasta que es más fácil de maniobrar, y después, una vez que se pierde esa agua, queda endurecido y le da rigidez a las estructuras. Entonces, acá tienen dos ejemplos para entender un poco mejor a qué nos referimos con delicuescencia y con eflorescencia. Bien, vamos al último tipo de reacciones que vamos a ver sobre el agua, que es la reacción que pueden sufrir algunas sales con esta, ¿sí? Que se conocen como reacciones de hidrólisis. Hidro es agua, lisis significa romper. Entonces, una reacción de hidrólisis surge cuando se rompe una de las uniones hidrógeno-oxígeno del agua y da lugar a nuevos compuestos. Y esto puede ocurrir con cierto tipo de sales, en las cuales esta sal reacciona con agua y fíjense que forma un hidróxido y un ácido, ¿sí? Esta reacción
podemos verla como la inversa a la neutralización. Y sería una reacción de desplazamiento doble, ¿sí? Donde lo que estamos viendo es que al agua la escribimos como hidrógeno oxidrilo, el oxidrilo intercambia lugar con X y se forma el hidróxido y el ácido, ¿sí? Acá tenemos la unión que se rompe, hidrógeno-oxígeno, marcada con esta línea celeste. No todas las sales dan este tipo de reacciones. Por lo general, para que ocurra esto, tiene que tener lugar la formación de un hidróxido que sea insoluble o algún ácido que sea volátil. O sea, es lo mismo que habíamos visto para reacciones de doble desplazamiento. En esta reacción de hidrólisis, por lo menos en el contexto en el cual nosotros lo vamos a estudiar, tiene que darse la formación de un precipitado o el desprendimiento de un gas para que tenga lugar una reacción de doble desplazamiento, ¿sí? Y esto es más que nada para que entiendan que no necesariamente todas las sales son neutras, sino que hay algunas sales que tienen ciertas propiedades ácidas o básicas. Y ahora vamos a explicar un poquito el porqué. Por ejemplo, el cloruro férrico es una sal que tiene una hidrólisis ácida, ¿sí? ¿Cómo podemos verificar esta hidrólisis ácida? Y con algún indicador, o sea, un papel tornasol, o fenolftaleína, o algún otro indicador que podamos usar, ¿sí? El cloruro férrico, si reacciona con agua, va a formar hidróxido férrico y ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Por qué esto es una hidrólisis ácida? Porque fíjense que se forma hidróxido férrico que es insoluble en agua. Entonces este hidróxido precipita y no queda disuelto. En cambio el ácido clorhídrico sí queda disuelto y al ser un ácido en solución acuosa se disocia liberando cationes hidrógeno. Entonces el cloruro férrico, ¿sí?, forma ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico libera cationes hidrógeno, entonces esta sal le va a terminar dando un carácter ácido a la solución, ¿sí? Por eso es una hidrólisis ácida. El agua se va a romper, los oxidrilos van a quedar precipitados con el hierro 3 que viene del cloruro férrico y se forma en la solución ácido clorhídrico. Un ejemplo de una hidrólisis básica, ¿sí?, sería, por ejemplo, el sulfuro de sodio. El sulfuro de sodio reacciona con agua, forma hidróxido de sodio y ácido sulfídrico. Parte de este ácido sulfídrico puede perderse como gas porque es un ácido bastante volátil y no es tan soluble. Entonces, ¿qué pasa? Si uno hace esta reacción y el sulfídrico se llega, por lo general este requiere calor y un tiempo bastante largo, pero bueno, si este sulfídrico se desprende como gas, este hidróxido de sodio queda en solución acuosa. Entonces esta sal genera un hidróxido y este hidróxido libera oxidrilos, lo que nos está indicando que el sulfuro de sodio sufre una hidrólisis básica. De nuevo, en esta materia no hay fórmulas mágicas, o sea, no vamos a hacer todas las sales hacen esto, todas las sales hacen aquello. La idea es que ustedes sepan cómo interpretar algo. Si yo, por ejemplo, tengo una sal que no da ninguna reacción frente a un indicador, esa sal no sufre hidrólisis. Si vemos que una sal da una reacción ácida, por ejemplo, virando el tornasol de azul a rosa, ¿sí?, entonces esa sal tiene una hidrólisis ácida y tendremos que buscar una reacción que probablemente vaya por este lado, porque se forma un precipitado que probablemente lo veamos y se forma el ácido, y la hidrólisis básica, en este caso la podríamos verificar con fenolftaleína o también con papel tornasol, ¿sí?, que va a virar de rosa a azul, o la fenolftaleína de incolor a fucsia. Entonces, acá lo que podemos explicar esto porque el sulfídrico se libera, se pierde del sistema y queda hidróxido de sodio en la solución, ¿sí? De nuevo, cualquier cosa de esto lo vamos a charlar mejor en la clase presencial. Por último, vamos a estudiar el peróxido de hidrógeno, ¿sí?, que acá tenemos la estructura de la molécula, ¿sí? Fíjense que es muy similar a la molécula de agua, pero acá hay una unión oxígeno-oxígeno. Esta unión oxígeno-oxígeno van a estudiar más adelante en teoría que es inestable y que eso hace que el agua oxigenada se descomponga con bastante facilidad
como podemos ver acá, en agua y oxígeno, ¿sí? El peróxido de hidrógeno es el peróxido más importante y la solución acuosa se llama agua oxigenada, ¿sí? Esto recuerden que es porque cuando uno tiene una solución, el, el nombre de la solución por lo general lo da el soluto. Y bueno, esto se llama agua oxigenada, entonces. El peróxido de hidrógeno y los peróxidos son sustancias inestables por esta unión oxígeno-oxígeno y se descomponen o dismutan fácilmente en agua y oxígeno, ¿sí? Fíjense que acá en el peróxido de hidrógeno, el oxígeno tiene número de oxidación -1 y pasa a agua que tiene -2 y oxígeno que tiene 0. Entonces, de -1 a -2 se reduce, de -1 a 0 se oxida. Entonces, se reduce y se oxida a dos especies diferentes. Eso lo que nos está señalando es que esta reacción es una dismutación, que puede acelerarse, por ejemplo, con catalizadores como el dióxido de manganeso. Bien, también esta reacción lo que nos permite ver es que el agua oxigenada puede reducirse a agua u oxidarse a oxígeno, ¿sí? Entonces, tiene acción tanto oxidante como reductora. Y acá podemos ver los 4 escenarios posibles. Estos dos corresponderían a la reducción, ¿sí? Fíjense que acá en medio básico al agua oxigenada la escribimos como hidroperóxido, porque en medio básico pierde un hidrógeno, ¿sí? Y lo que podemos ver es que en estas primeras dos es la reducción del agua oxigenada a agua o del hidroperóxido al oxidrilo, -1 a -2, -1 a -2, y mirando los valores de los potenciales, ¿sí? El potencial en medio ácido es mayor que el potencial en medio básico. Entonces, el agua oxigenada en medio ácido es más oxidante, se reduce con mayor facilidad que en medio básico. Por otro lado, el agua oxigenada, cuando se oxida a oxígeno en medio ácido, tiene un potencial mayor que en medio básico, donde el hidroperóxido se oxida a oxígeno. Entonces, lo que podemos ver acá es que el agua oxigenada es un reductor más fuerte, o sea, se oxida con mayor facilidad en medio básico, ¿sí? Porque el potencial es más pequeño. Este diagramita, que no sé si lo recordarán del video de Redox donde explico potenciales de reducción, se llamaba diagrama de Frost. Y es un diagrama que nos muestra cómo varía en el eje X el número de oxidación. Fíjense que acá están los principales del oxígeno, el -2, el -1 y el 0. Y en esta columna ponemos el potencial de reducción por el número de oxidación. Y principalmente estos diagramas tenían formas de líneas quebradas, donde cada punto de quiebre le correspondía a una sustancia, pero la información útil que nos daban estos diagramas y que era muy visible es que, por ejemplo, si yo quería estudiar un compuesto, por ejemplo el agua oxigenada, ¿sí? Lo que podía ver es que si trazo una línea recta, voy a trazarla en línea de puntas porque recta no me va a salir, entre los dos vecinos del compuesto que yo estoy estudiando y ese queda por arriba de esta línea que yo tracé, este compuesto dismuta espontáneamente en sus vecinos. O sea, el agua oxigenada dismuta espontáneamente en agua y en oxígeno. Para eso me servía el diagrama de Frost. En el medio básico podemos ver que ocurre lo mismo. El hidroperóxido queda por encima de la línea de los vecinos, entonces dismuta espontáneamente en hidróxido y oxígeno, ¿sí? O sea que el agua oxigenada o el hidroperóxido o los peróxidos dismutan tanto en medio ácido como en medio básico, ¿sí? En ambos medios. Si, y solo para recordar, no es porque sea este caso, ¿no? Pero si, por ejemplo, este punto quedara por debajo de la línea que yo trazo cuando uno a los vecinos, lo que sería espontáneo sería la comproporción, no la dismutación, ¿sí? Sería al revés. Cualquier cosa les sugiero
si quieren, repasen el video 2 de redox. Bien. Y las propiedades del peróxido de hidrógeno las podemos verificar mediante la reacción, por ejemplo, con permanganato de potasio o yoduro de potasio en medio ácido sulfúrico. Entonces vamos a ver eso. Con yoduro de potasio más agua oxigenada más ácido sulfúrico. Voy a omitir los estados en este punto, pero todo esto ocurre en solución acuosa. Bien, en este ensayo, cuando lo hagamos en el laboratorio, vamos a ver que el yoduro se oxida a yodo, y eso lo podíamos verificar porque este yodo se disuelve en cloroformo formando una capa rosa o fucsia o incluso violeta que se separa de la fase acuosa, ¿sí? Entonces el agua oxigenada acá va a tener que reducirse a agua y estamos verificando su carácter oxidante, ¿sí? Acá se reduce, es un oxidante. Para completar esta reacción habría que aplicar el método del ion-electrón, posiblemente acá también fíjense que tenemos falta sulfato, falta potasio, entonces esto también va a dar sulfato de potasio. Y con permanganato más más agua oxigenada, más ácido sulfúrico. Bien, permanganato en medio ácido, ¿sí? En este ensayo lo que vamos a ver es que el violeta del permanganato se decolora y eso es porque se transforma en manganeso 2. Acá está en el cuadro de oxidantes y reductores inorgánicos, ¿sí? Entonces, si el permanganato se reduce, el agua oxigenada tiene que oxidarse y dijimos que el agua oxigenada cuando se oxida pasa a oxígeno 2, ¿sí? Entonces, esto es una oxidación. La idea es que estas redox las piensen un poco, pero algo que quiero señalar es que cuando ustedes hagan esta reacción del permanganato con el agua oxigenada, acá van a aparecer aguas, ¿sí? Y uno estaría tentado a pensar que el agua oxigenada está dismutando o se está reduciendo a agua, y eso es incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo planteo las semirreacciones, yo voy a tener agua oxigenada que pasa a oxígeno, que incluso esa en mi ecuación la tenemos acá, ¿sí? Es esta. Y ya podemos ver que esto va a dar 2 protones y 2 electrones. Y si uno escribe mi ecuación de reducción del permanganato, que la voy a escribir rápidamente, ustedes la pueden preguntar por el Classroom o la charlamos en clase. Pero si la hacemos, esto me va a dar manganeso 2 más 4 aguas. Más 8 protones. Más 5 electrones. Podemos ver con el método del ion-electrón que las aguas que van a aparecer en productos vienen de la reducción del permanganato y no de la oxidación del agua oxigenada. Entonces estaría mal decir que el agua oxigenada es la que genera el agua. El agua aparece porque estos 8 protones se unen, con los 4 oxígenos del permanganato y terminan formando 4 moléculas de agua, ¿sí? Entonces no se confundan, miren bien las semirreacciones cuando las escriben, ¿sí? Porque eso les está dando la pauta de qué tipo de procesos redox están ocurriendo, ¿sí? Bien.
Eso es algo que, más que nada, para que no se confundan o no crean que esto es una redox doble o que pasa algo raro, ¿sí? Esto es, haciendo el método del ion-electrón, vemos claramente que las aguas vienen del permanganato y no del agua oxigenada. Bien, y el último temita que vamos a ver son los volúmenes de oxígeno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El agua oxigenada, cuando uno la compra en la farmacia, suele venir con esta etiqueta que dice 10B o a veces dice 10 vol, ¿sí? Eso hace referencia a la concentración del agua oxigenada que se expresa en volúmenes de oxígeno, ¿sí? Entonces, estos volúmenes de oxígeno, ¿qué quiere decir? Si uno tiene agua oxigenada 10 volúmenes, lo que quiere decir es que 10 volúmenes, lo que indica como unidad de concentración, es que 1 litro de solución de agua oxigenada libera 10 litros de oxígeno 2 en CNPT, en condiciones normales de presión y temperatura, que para los que no lo recuerden, son 0 grados Celsius o 273 grados Kelvin y un bar o una atmósfera de presión, ¿sí? Entonces, repito, 10 volúmenes quiere decir que 1 litro de solución de agua oxigenada tiene suficiente agua oxigenada como para liberar 10 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura, según la reacción de descomposición del agua oxigenada, que es esta, ¿sí? Si tenemos 20 volúmenes, esto lo que quiere decir es que 1 litro de solución de agua oxigenada va a liberar 20 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. 100 volúmenes va a querer decir que 1 litro de agua oxigenada va a liberar 100 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Siempre refiriéndonos a la descomposición del agua oxigenada. Ahora, ojo, algo importantísimo que les tiene que quedar claro es que el soluto en el agua oxigenada es el peróxido de hidrógeno y no el oxígeno, ¿sí? El oxígeno es un producto que se forma cuando este peróxido se descompone. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ver si podemos entender esto y también para ver cómo podemos expresar estas unidades de concentración, que por ahí no son poco familiares, en algunas que sí conocemos mejor, como la molaridad o el porcentaje de masa en volumen, ¿sí? Y para eso vamos a tomar como ejemplo el agua oxigenada 10 volúmenes, ¿sí? Entonces, de nuevo, 10 volúmenes, de alguna forma, lo que nos está diciendo es que en 1 litro de solución, yo tengo suficiente agua oxigenada, o sea, tengo una X cantidad de peróxido de hidrógeno y esta X cantidad de peróxido de hidrógeno se puede descomponer en CNPT, ¿sí? Liberando 10 litros de oxígeno 2 según esta reacción, ¿sí? Según esta descomposición del agua oxigenada. Entonces, un dato importante que es bastante útil, ¿sí? Es recordar que acá vamos a asumir que valen los gases ideales. Y una propiedad de los gases ideales que es súper útil es recordar que... Uy, perdón, eso no tenía que pasar. Es que en CNPT un mol de gas equivale a 22,4 litros, ¿sí? No importa el gas, siempre un mol de gas equivale a 22,4 litros de ese gas. Entonces, nosotros lo que podemos decir es 22,4 litros de oxígeno, ¿sí? Corresponderían a un mol
de oxígeno. ¿Sí? Y un mol de oxígeno podemos ver que según la estequiometría de esta reacción, viene de 2 moles de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces de acá lo que tenemos es que 22,4 litros de oxígeno vienen de 2 mol de agua oxigenada. ¿Sí? Bueno, pero en un agua oxigenada 10 volúmenes nosotros tenemos 10 litros de oxígeno. Entonces, esto me va a dar que 10 litros de oxígeno en el agua oxigenada 10 volúmenes vienen de 0,893 mol de agua oxigenada. Estos 0,893 mol de agua oxigenada, fíjense que son los 10 litros que estaban en 1 litro de solución, o sea, esto es por litro de solución. Entonces, esto quiere decir que si estos son los moles por litro, la solución es 0,893 molar en agua oxigenada, ¿sí? Molar es de molaridad. Molaridad es una unidad de concentración que expresa los moles por litro, por si no lo recuerdan. Si yo quisiera ahora calcular, por ejemplo, el porcentaje de masa en volumen, ¿sí? Bueno, nosotros ya sabemos que en este caso, a partir de esta relación, 1000 mililitros, que son 1 litro, 1000 mililitros van a contener 0,893 mol de soluto. Bueno, 100 mililitros, para llevarlo a una unidad porcentual, van a tener 100 veces menos, o sea, 0,0893 mol soluto. Y para que me queden porcentaje de masa en volumen, yo no quiero los moles en 100 mililitros, quiero los gramos, quiero la masa. Entonces el agua oxigenada tiene una masa molar de 34 gramos. Entonces lo que vamos a decir es 1 mol, ¿sí?, de agua oxigenada son 34 gramos. Bueno, 0, esto es un mol, ¿sí? 0,0893 mol va a ser X, que esto equivale a 3,03 gramos de agua oxigenada. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta masa está en 100 mililitros, porque estos 0,03 son estos moles, o sea, esto es lo mismo en diferentes unidades, ¿sí? Y por lo tanto, la solución, o sea, estos 3,03 están en 100 mililitros, la solución de agua oxigenada a 10 volúmenes es 3,03 porcentaje masa en volumen, ¿sí? Bien, acá tenemos entonces esta unidad, estas dos formas de expresar la concentración en molaridad y en porcentaje de masa en volumen son equivalentes a decir el 10 volúmenes de oxígeno. Bien, creo que con esto terminamos esta parte de la explicación del TP. Espero que les haya servido. Obviamente cualquier duda nos consultan, nos escriben por Classroom. Y bueno, nos estamos viendo para hacer los trabajos prácticos. Así que les dejo un abrazo grande y mucha suerte.